Seguro. Está trabajando también del otro lado, ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Gabriel Michi. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Todo bien. Bueno, queremos tocar un poco lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Porque siempre decimos que no solo en Argentina estamos padeciendo esta situación, sino a nivel mundial. Y hay países donde afortunadamente están pasando cosas buenas, pero después de haber tenido, además de un proceso de vacunación, medidas muy restrictivas que se llevaron a cabo con total prolijidad, de cuidado, volvemos a corregir tal cual como dijo Fer Borroni. Y otros países como por ejemplo India, que están en una situación realmente crítica, y queremos sobre esto que nos cuentes, Gaby. Claro, exactamente. Bueno, en el caso de Israel particularmente, está hoy con un nivel de casos pero muy bajos. En el día de hoy hubo 80 casos de nuevos contagios y apenas 4 fallecidos, después de haber tenido picos muy elevados. Y esto tiene que ver básicamente con lo exitoso de su campaña de vacunación, ¿no? A tal punto que hace pocos días nomás ya pudieron volver a las calles sin necesidad de usar barbijos, que bueno, es un dato ya que cambia por completo el escenario que venían viviendo. Y el caso de Israel es interesante porque Israel fue el primer país, digamos, que intentó reabrir las clases, ¿no?, de forma presencial, y la tuvo que cerrar en 3 oportunidades, porque se dio cuenta que se retroalimentaba justamente el tema de los contagios, ¿no? ¿Cuántas veces dijiste, Gaby? ¿Cómo? ¿Cuántas veces tuvieron que cerrar? 3 veces. 3 veces. 3 veces. Por periodos bastante largos, por cierto. Lo cierto es que ellos tomaron la decisión de vacunar mucho, por un lado, pero por otro lado, mientras que vacunaban, cerrar absolutamente todo. Es decir, cerrar desde las fronteras para adentro lo que se les ocurra, ¿no? Dejar lo mínimo indispensable para garantizarse que esa campaña de vacunación realmente sea exitosa, ¿no? Entonces, bueno, hoy estamos viendo el resultado de todo esto y la posibilidad de que la gente vuelva a las calles sin necesidad de barbijo. Y además, Gaby, antes que pasemos a India, un par de cosas más en India. Han tenido un descenso en la mortalidad brutal, ¿no? Y han tenido 0 muertos también en estos días, después de mucho tiempo. Y además ya están pensando, miren lo que es, ¿no?, la distribución inequitativa de las vacunas. Ya están pensando en la próxima campaña de vacunación que va a ser dentro de 6 meses, ¿es así? Claro, porque lo que pasó con Israel es que firmó un acuerdo muy particular con Pfizer, que habría que ver si todos los estados estuviesen dispuestos a firmarlo, porque en cierta medida cedía toda la información de sus ciudadanos a la empresa Pfizer, ¿no? Porque la empresa Pfizer le garantizaba la provisión de todas estas vacunas. Recordemos, Israel es un país que tiene 9 millones de habitantes, ¿no? Con digamos, la contraprestación, si se quiere, más allá del pago que se hizo por la vacuna, de que se le facilite toda la información de estos ciudadanos que eran vacunados para poder supuestamente hacer un seguimiento mucho más detallado y en proporción de lo que fue la vacunación, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay que ver si todos los estados están dispuestos a ceder la información de sus ciudadanos a una empresa privada, ¿no? Esto es un dato para tener en cuenta. Gaby, Fernando, buenas noches. Una última consulta te hago, Gabriel. ¿Qué pasó? Porque hubo denuncias de Amnesty Internacional contra el Estado israelí, precisamente porque no estaba vacunando en las zonas ocupadas por el Estado israelí. Digo, Cisjordania, Franja de Gaza, Palestina, ahí se estaba denunciando que ahí no vacunaban. ¿Qué novedades hay con esto? ¿Comenzó una vacunación en esas zonas ocupadas? No empezó, y de hecho hay un conflicto. Bueno, obviamente hay todo el tema de la discusión de los 2 estados, ¿no? Del Estado palestino por un lado y el Estado de Israel, obviamente ha dificultado cualquier posibilidad de que eso ocurra. Sí, aparte de esta denuncia de Amnesty, hubo otros organismos internacionales, creo que Human Rights Watch también hizo una denuncia al respecto y demás. El tema es también incluso para la población que todos los días cruza la frontera para ir a trabajar del otro lado, ¿no? También. Entonces, eso implicaría algún tipo de seguridad, si se quiere, sanitaria para los propios Israel, pero bueno, no es lo que está pasando, ¿no? Y paso ahora al tema de la India. La India todos los días va batiendo su récord de nuevos casos. Hoy tuvo en total 354.000 contagios
es récord mundial absoluto Terrible. desde En un día. pandemia. Es terrible lo que se está viviendo. Y tuvo también su récord de fallecidos diarios de 2.800. Sí. En estos momentos la India tiene 17 millones de contagios, ha tenido durante todo este tiempo de pandemia, Sí. y también casi 180.000 muertos. El dato acá es, lo que preocupa es que ha habido una mutación hacia una nueva cepa o la combinación de dos cepas, que les tiro un dato que mañana va a ser el titular Sí. en todos los diarios del mundo, que esta cepa de doble mutación, como se ha dado en llamar, apareció en Europa ahora. Y hay mucha preocupación en Europa porque es una cepa mucho más agresiva que incluso dicen que la de Manaus y la del Reino Unido, porque es una mutación sobre otra mutación, ¿no? Sí. Bueno, lo de que ha hecho, pasado, Gaby, te agrego este dato en relación a esto, porque hoy mismo, hace algunas horas nada más, Florencia Cariñano, la titular de Migraciones, lo que puso en redes sociales fue que recomendaban no viajar a la India. Bueno, me imagino que ya se estará pensando en la posibilidad de suspender los viajes, que no quede solamente en una recomendación, pero pone este tema que vos estás planteando de esta nueva cepa que se descubre en India, que aparentemente es mucho más contagiosa, se propaga mucho más rápido. Dice, recomendamos no viajar a India por el momento. La nueva cepa detectada se propaga rápidamente en un solo día, reportó más, lo que vos contabas, 350.000 casos y 2.803 muertes. Digo, hay muchos países, como vos decías, que ya tienen suspendidos los vuelos a ese país. Sí, no, muchos países, te diría que yo no sé si excluyamos los temas políticos, ¿no? Después de Brasil, lo que ha pasado con la India es que ha sido el país que más rápido fue quedando aislado justamente por la suspensión de los vuelos de distintos países. Y con respecto al tema India, vos tenés un agravante, que es el tema de, primero, un país con 1.350 millones de habitantes, con condiciones paupérrimas en materia sanitaria, donde hoy ya se están muriendo los pacientes en los hospitales por falta de oxígeno, y donde, algún par de postales que te grafican la gravedad de este caso. Fueron tanto la cantidad de fallecidos que se les fundieron los crematorios. Claro. Estuvieron durante 20 días seguidos, las 24 horas seguidas, prendidos los crematorios, y se terminó fundiendo el crematorio. Y como hay muchos lugares de la India que no tienen gas natural, les pedían a los familiares de los fallecidos que lleven la leña para poder quemar los cuerpos. Una cosa aterradora, y yo les diría, hay que prestar mucha atención a lo que pasa en la India por la vorágine que está teniendo estos contagios, pero también porque la India es un gran productor de vacunas. Claro. Y en cualquier momento va a tomar la decisión de no exportar más vacunas y para priorizar su propia población. Gaby, mientras estás hablando estamos viendo esa imagen que es tremenda, que Terrible. tiene que ver con los crematorios improvisados a cielo abierto. Cada una de esas fogatas que se ven tiene que ver con la cremación de un cuerpo, ¿no? Es espeluznante cuando uno lo ve, lo que veíamos en Brasil, ¿no? Con esas tumbas uno al lado del otro. Aquí ocurre para hacer la cremación con la leña que vos decías que llevan los propios familiares. Es realmente increíble al nivel de contagio y de fallecimiento que se ha llegado. Totalmente, es impresionante. Bueno, ahí lo vieron ustedes, era con la leña que llevan los propios familiares. Y les digo una cosa, el tema acá es que hasta ahora la India ha tenido un comportamiento, por un lado comercial, porque la India, al ser el principal productor de vacunas del mundo, tiene un mercado ganado y no puede caer en el, pongo comillas, ¿no?, desprestigio de no cumplir con sus contratos, ¿no? Lo cierto es que esta situación es extrema y por eso siguió vendiendo vacunas. Casi el 40% de la producción de vacunas en la India se exportó al mundo. De hecho, en Argentina llegaron las Covishield, que son las de AstraZeneca producidas en la India. Pero ahora lo que puede llegar a pasar es que directamente dejen de exportar, justamente para poder vacunar más masivamente a sus habitantes. Pensemos que hasta ahora más o menos se ha vacunado al 12% de los habitantes de la India,
que tiene, decíamos, 1.350 millones de habitantes. Claro, Gaby, con muchísimo. respecto a eso, hay un legislador indioamericano estadounidense que le pidió a Biden, su nombre es Raja Krishnamurti, puede decir que le pidió a Biden que liberen las vacunas que están retenidas allí, de las cuales están vacunas que tendrían que haber venido aquí a la República Argentina, porque las tienen en un galpón y ha dicho este legislador que no es justo, ¿no? Mientras ocurre esta enorme mortandad en el mundo entero, que estén simplemente almacenadas vacunas de AstraZeneca, que además los norteamericanos no utilizan. ¿Qué puedes aportarnos al respecto? Bueno, el dato acá fundamental es la guerra de los laboratorios. AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca no fue aprobada en los Estados Unidos y entonces estas dotaciones que dicen que llega a los 50 millones de dosis, pero hay quienes sospechan que son más todavía, claro, que no están pisadas por los Estados Unidos, ¿no? Más allá del caso argentino, ¿no? De estas vacunas que fueron vía México para ser envasadas y demás, estas son de producción que deberían haber sido destinadas a la población norteamericana, pero como la vacuna no fue aprobada, porque por un lado, el lobby de los propios laboratorios norteamericanos, estamos hablando de Pfizer, estamos hablando de Moderna, y también en cierta medida de Johnson & Johnson, evitó que se apruebe una vacuna que era mucho más económica, ¿no? Porque la de AstraZeneca vale mucho menos que la otra, ¿no? Sí. Y entonces, este es un dato para tener en cuenta. Y sí, le están pidiendo esto, que liberen el gobierno argentino, el propio presidente, Alberto Fernández, le pidió al representante que había estado presente aquí en la Argentina de los Estados Unidos, que liberen las patentes, que liberen las vacunas de AstraZeneca que están allá. Hay un pedido que empezó con las ONG, pero que ahora es apoyado por 100 países, para que liberen las patentes. Claro. Y de esta manera se pueda producir en medio de una pandemia más fácilmente las vacunas en distintos lugares del mundo. Bueno, Gaby, muchas gracias. Nos vemos pronto. Por favor. Un abrazo grande. Un abrazo. Pablo, si te parece, seguimos desplegando nuestro gran equipo, porque del otro lado nos dicen que está Nati Parator.